Eustaquio Martínez Araujo, que tengo con ustedes la materia Antropología y Filosofía de la Educación. Yo soy licenciado en Ciencia de la Educación por la Universidad Nacional de Asunción y hice maestría en educación y con énfasis en investigación educacional. Soy jubilado del Centro Regional de Educación, donde me había desempeñado como profesor de Historia, Geografía y Formación Ética y Ciudadana. Bueno, vamos a tener juntos este año la materia Antropología y Filosofía de la Educación, y creo que antes que nada es importante aclarar un poco conceptos fundamentales antes de entrar en los contenidos. Tenemos aquí el título mismo, dice, de nuestra materia Antropología y Filosofía de la Educación. Aquí tenemos que entonces entender qué es antropología, qué es filosofía y qué es educación. Así resumidamente vamos a tratar de conceptualizar para luego en la otra oportunidad entrar en los contenidos. Antropología es una ciencia que trata del hombre, del antropos. El antropos es una palabra griega que incluye el significado de varón y mujer. Eso pasó al latín con homo y luego al castellano a hombre. El significado de antropos incluye entonces varón y mujer. Para varón griego tiene andros y para mujer gineikos, de donde viene ginecología y eso. Y en latín para varón se tiene vir y para mujer se tiene mujer. Y en castellano, por supuesto, hombre, varón, mujer. Cuando hablamos de hombre, estamos refiriéndonos al ser humano en general. Esta posición vamos a tener nosotros durante nuestra clase. Bueno, ¿qué es antropología? Antropología tiene muchas ramas. Puede ser antropología física, cuando trata solamente de las características de las razas, las medidas antropométricas. Puede ser antropología cultural, cuando tratamos de cómo fue el proceso de formación de los pueblos, ciudades, producciones, economía, política, etcétera, a través del tiempo. Y cuando hablamos de antropología filosófica, estamos queriendo tratar de hablar del hombre en su naturaleza o en su esencia. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que realmente es característico del hombre o de todos los seres humanos? Podemos preguntarnos qué es filosofía. Filosofía es, etimológicamente todo el mundo sabe, de filo y de sofía, que viene a ser amor a la sabiduría. Esto no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es una definición conceptual, que sería, por ejemplo, que es el saber o el conocimiento cierto de todas las cosas por medio de sus principios y o causas últimas, principios primeros, principios, causas últimas, que se consigue con la luz natural de la razón. Posteriormente iremos aclarando de alguna manera cada término. Pero filosofía, ¿qué es lo que trata? Trata de explicar radicalmente todas las cosas
su origen, su naturaleza y su fin. Entonces, filosofía de la educación trataría de entender qué es educación, es posible de la educación, hasta dónde podemos educar, se puede educar, es educable el hombre, etcétera, etcétera. Son preguntas que la filosofía de la educación se hace. Filosofía, desde luego, es una actitud de preguntas. La filosofía hace más pregunta que respuesta muchas veces. Y bueno, si por qué estudiamos antropología, podemos responder diciendo que nuestro material con que trabajamos es el ser humano. Cualquier profesional debe conocer profundamente su material para poder saber cómo hay que manejar, qué herramienta puede utilizar, etc. Nosotros, los docentes, trabajamos con seres humanos. Sería nuestro material los alumnos en este caso, aunque un material especial que no podemos moldear desde afuera a estilo de los escultores, por ejemplo. Nosotros como docente vamos a moldear al alumno desde el interior, desde su profundidad. Bueno, si no conocemos al ser humano, es difícil que podamos desempeñarnos con eficacia como docente con los alumnos. Por eso el conocimiento de la antropología filosófica, es muy importante. Ahora, si nos preguntamos qué es educación, este término tiene mucho significado, es muy polisémico, pero podemos entender por un lado como un fenómeno social que siempre ocurrió desde el principio de la humanidad, porque suponemos que los primeros hombres empezaron a enseñar a sus hijos de alguna manera lo necesario para la sobrevivencia. Por otro lado, la filosofía pretende explicar desde su raíz lo que es la educación. Y ahí podemos ver algunas definiciones. Educación como un proceso personal, un proceso que ocurre dentro del alumno, un proceso inmanente, permanente y progresivo que permite al alumno desarrollar todas sus potencialidades al máximo nivel. Y eso se puede lograr ya sea con la participación del docente o sin la participación del docente también. A veces hay posiciones filosóficas, por ejemplo Rousseau, que dice que el docente haría mucho con dejar que el alumno haga lo que se desenvuelva por sí mismo. Sin embargo, nosotros sabemos que la educación, la persona necesita ayuda externa. Y si analizamos el origen de la palabra educación, encontramos, o por lo menos se hace derivar de dos verbos latinos que son educare y educere. Educar significa guiar, alimentar, y educere significa extraer, guiar, pero sacando de dentro para afuera. Significa desvelar, extraer. Lo que quiere significar entonces la palabra educación desde el punto de vista de educar y educere es que hay una acción externa que realiza el docente, pero debe haber una
colaboración desde el alumno, desde el interior del alumno para que pueda desarrollarse. Si el alumno quiere aprender, sí o sí va a aprender de alguna manera. Pero si el alumno no quiere aprender, por supuesto, nunca va a aprender, no será suficiente nada. Pero siempre lo que pensamos es que el docente debe ayudar para que el alumno pueda desarrollar sus posibilidades. Entonces, aquí tenemos antropología, estudio del hombre en su aspecto esencial, filosofía, que trata de explicar, fundamentar todas las cosas desde la raíz, desde su primero principio y última causa. Entonces la filosofía quiere explicar la educación, qué es posible, hasta dónde, quién y cómo se logra. Por hoy, entonces nos quedamos aquí esperando que quede algunas ideas sobre lo que es antropología, lo que es filosofía, lo que es la educación, la importancia de cada uno y su interrelación. Muy buenas noches por hoy. En la próxima clase vamos a empezar a desarrollar los contenidos de la primera unidad.